en el Universal me llamó la atención porque están entrevistando a reporteros. A ellos nadie les había preguntado. Aquí ya lo habíamos platicado un poco, que era uno de los peores empleos para estar durante la pandemia. Y sí, porque platican ellos, algunos contagiados del virus, cumpliendo su trabajo. Pero las declaraciones que hacen unos reporteros que cubren la fuente de salud en el Universal me sorprendieron. Primero coinciden en que nadie pensó nunca la magnitud de la pandemia ni los alcances que iba a tener. Luego van platicando cómo vieron a los doctores, cómo veían a la gente. Iban a entrevistar a la gente afuera del hospital y le preguntaban que cómo estaba la situación, todo. Y la tragedia los invadía porque las personas que metían una vez que ingresaba su paciente al hospital no volvían a saber nada. Nada, más que reportes a veces no. Algunos les reportaban la muerte, las causas nunca eran las mismas ni aseguradas. Pero todos los detalles que van haciendo estos reporteros, que además repito, se contagiaron de COVID, las coberturas que hacían en los hospitales, en los cementerios, donde se dieron cuenta cómo estaban trabajando a marchas forzadas. Está hoy muy interesante este dato del Universal, donde reporta cómo vivieron o cómo han vivido los reporteros esta pandemia. La única de los tres que son entrevistados es Perla, que dice que no se ha contagiado, pero dice cómo le dio en algún momento eso que nos da ahora Psicovic, le llaman, Psicocovid, y dice que se medía la oxigenación hasta 20 veces al día, porque sentía que los síntomas la invadían. Es muy interesante ver cómo vivieron y cómo ellos reportan que vieron los que tenían que enfrentar como médicos, como pacientes o como terceros que no tenían nada que ver, Alejandro. Bueno, y es que exactamente hoy, hace un año, la noche del 22 de marzo, fue cuando finalmente el gobierno decidió que nos fuéramos a confinamiento a partir del siguiente día, o sea, del 23. Fue, la noche era domingo, 22 de marzo, y fue cuando se abrió, o más bien se declaró la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y a partir de ese momento, obviamente empezamos con muy pocos casos y muy pocos fallecimientos, pero se fue complicando muchísimo y evidentemente creo que es esto que mencionas, son muy buenas voces porque, fíjate, muchos reporteros siguieron yendo a las mañaneras, porque el presidente no paró en ningún momento, salvo cuando se iba de gira, pero ni siquiera de gira paraba. Ahí iba, como se llaman los reporteros de la fuente, como se les dice a los que siguen en ese caso al presidente. Pero también los reporteros o periodistas que iban a los hospitales, como señala el reportaje del Universal. O sea, yo creo que hay unos testimonios muy interesantes porque también hemos sabido a lo largo del año que bastantes fallecieron. Muchos cubriendo su fuente, porque es que muchos los obligaban a tener fuente tal hospital y a quedarse ahí parados afuera del hospital tratando de la nota, la foto, lo que sea. Y muchos contrajeron el virus así. Es muy curioso, Liliana. No, fíjate, todo ese impacto emocional, psicológico que han tenido que vivir, porque al estar como testigos de todas las ambulancias que han llegado a los hospitales, de todas las personas que movían en estas cápsulas especiales para evitar el contagio, todas las carrozas que acudían a los hospitales para sacar a los fallecidos, el ver todo ese movimiento, las impresiones de los familiares al tener ya esa desesperanza, ¿no? Como es de ya
ver por última vez al familiar, o los que recibían la noticia de que de plano ya no había nada que hacer, más que ya ver en qué manera ibas a enterrar o a llevar a cremar a tu ser querido. Todo eso ellos han sido testigos y han estado, así como el personal médico, así como los que se dedican a hacer las pruebas de laboratorio, los que hacen la limpieza, los que llevan medicamentos, toda esta gente que está involucrada de alguna manera con lo que es el movimiento de la pandemia, pues los reporteros han sido parte de todo ese funcionamiento, de todo ese mecanismo que se ha movido, y no se les ha reconocido la labor tan importante que han tenido de estarnos dando todo ese proceso, toda esa noticia cada día de cómo van las cosas o cómo se van percibiendo. Qué bueno que en esta ocasión este periódico los voltea a ver a ellos, y sabemos también que son testigos de toda esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? O en este caso a nivel de nuestro país. Sí, el sector médico, no solo los médicos, era también enfermeros, afanadoras, personal de limpieza, todo era una aventura cotidiana, y lo sigue siendo para muchos, ¿no? Creo que la gran diferencia con lo que sucedió en aquel momento y ahora es que hoy, al parecer, hay un mayor nivel de resistencia al virus, de inmunidad. Ya hasta mencionaron un porcentaje que era del 50% de la población ya tiene resistencia al virus. Se me hace excesivo, pero sí hay una mayor resistencia al virus. Y los casos ocasionales de contagios totalmente incidentales y no porque alguien frecuentó a una persona enferma, son mucho menos. ¿Sabes qué bajó mucho? En los periódicos estaba lleno. Hoy ya no. Hoy ya no se notan las esquelas en los periódicos. Claro. Estaban pero rebosantes todos los días. Ya no. Ya no se nota. Pero fíjate, yo creo que por primera vez en toda la pandemia el gobierno está muy al pendiente de lo que podría ser una tercera ola, y me ha llamado la atención que estén insistiendo en que nos cuidemos, en que no bajemos la guardia. Por ahí creo que Secretaría de Turismo publicó, es una foto de una ola y dice algo así como: para que no te agarre la tercera ola, no vayas a esta ola, alguna cosa así. Cosas que habían dejado de pasar. Es decir, yo no me acuerdo en diciembre una campaña, salvo la que nosotros mencionábamos aquí o estábamos hablando de lo que valía la pena cuidarse dadas las circunstancias. Pero ahora sí el gobierno ha hecho mucho hincapié, y desde el presidente, en que es posible que haya una tercera ola después de Semana Santa. Es que es mejor que tomar precauciones y que no ocurra el fenómeno, a no tomarlas y que ocurra. Es 1000 veces mejor. Creo que después cuidado. Después de 2 olas se dieron cuenta. Sí. Ojalá, mira, si hubieran reaccionado así en un principio, otro gallo cantaría en México, de veras. Sí, si hubieran reaccionado no estaríamos llegando a los 200,000 fallecidos oficiales. Pero esta recomendación que están haciendo no es por el bienestar del pueblo, es porque los hospitales están en crisis económica grave. Pues solo se entienden, pero qué bueno que lo están haciendo. Sí.